En busca de un cristiano, un podcast para compartir opiniones sobre la fe cristiana, la iglesia y el mundo actual. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de En busca de un cristiano. Yo soy Berenice Reséndiz y estamos listos para comenzar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en este capítulo, en este miércoles, en el que traemos nuevamente algún tema relevante, algún tema interesante a la mesa para platicarlo. Y el día de hoy hemos invitado a Lid Pensado, que está aquí con nosotros. Lid, que yo la conozco desde hace algunos años y la verdad es que estoy muy contenta de que esté con nosotros el día de hoy porque estoy segura de que tiene muchas historias que contarnos. Hay muchas historias detrás de su historia. Y eso es algo muy valioso cuando pensamos en cualquier tema que traemos sobre la mesa en este podcast. Pensar en diferentes perspectivas, en diferentes formas de entender a veces las cosas, creo que nos ayuda muchísimo. Y pues te doy la bienvenida, Liz. Gracias por aceptar, gracias por estar aquí. Gracias, Bere, gracias por invitarme. Un gusto, siempre. Gracias. Pues para quienes no conocen a Lid, les voy a platicar un poquito desde mi experiencia, desde donde yo la conozco. Lid fue mi maestra en la escuela bíblica hace ya como... Unos años. algunos Déjale años. así, Bere, hace algunos años. Hace algunos años fue mi maestra y ella fue quien me enseñó las materias de misionología en ese tiempo en la escuela. Entonces, creo que desde ese tiempo fue como mi primer encuentro cuando yo entré a la escuela y cuando empecé a tomar estas materias de misión, de cosmovisión y todo eso. Yo recuerdo que para mí fue como un despertar, ¿no? En muchas cosas que yo jamás en mi vida había pensado, ni nadie me había hablado de eso. Y en el momento en el que yo entendí lo que significaba como esta misión, ¿no? O sea, la misión de Dios, la misión de ser cristiano, la misión de como creyentes o como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo en este mundo? O sea, ¿de qué va el hecho de creer? Me llevó a caminar en mi fe de una manera diferente, ¿no? De una manera más profunda y que precisamente este camino pues no ha terminado. O sea, sigo haciéndome preguntas, sigo cuestionándome muchas cosas sobre qué hago con mi fe, qué hago con lo que aprendo en la Biblia, qué hago con las cosas que me generan de repente dudas, ¿no? En cuanto a cómo debería yo de responder ante ciertas cosas. Entonces, ha sido una gran experiencia, Liv, y desde entonces te conozco, te he visto en lo que has hecho, te he visto que has trabajado en ministerios muy padres, muy desafiantes también, y pues hemos tenido por ahí la oportunidad de caminar en algunos. Entonces, realmente creo que eres una de las mujeres que valoro mucho en cuanto a lo que he podido aprender de ti. Y por eso estoy muy contenta que estés aquí conmigo, que te hayas tomado este tiempo. Y bueno, pues el día de hoy te he invitado para que platiquemos particularmente sobre un tema que para ti pues es súper conocido, ¿no? Y aparte sé que es un tema que a ti te apasiona, un tema en el que le has puesto mucho corazón y es el tema precisamente de la migración, ¿no? Los refugiados, que aparte creo que en este tiempo, o sea, bueno, en estos días en los que estamos grabando este podcast, ha estado como muy en medios, ¿no? O sea, muy que se está escuchando mucho sobre el tema de la migración. Yo creo que no solamente por la cuestión que ahorita está pasando, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? O sea, las personas que han estado migrando, las caravanas que se han visto en México, pero realmente creo que es un fenómeno muy grande y es un fenómeno que nos debería de importar más de lo que nos está importando, o sea, y nos debemos involucrar más de lo que nos estamos involucrando. Entonces, te invito para eso, pero antes de que empecemos a hablar de eso, me gustaría que me contaras, que nos platicaras un poco de ti, un poco como de cómo ha sido tu acercamiento primero en la fe, porque eres una persona de fe, eres una persona
que ha caminado también, ¿no? En este andar de poder buscar cumplir la voluntad de Dios, de poder traer el reino de Dios a la tierra. Pero me gustaría que nos contaras un poco de ti, un poco de cómo ha sido este encuentro, primero con la fe, cómo lo has vivido. Ujú. Ok, pues ya veré, dijo, yo soy Lid Pensado. Sí, pues efectivamente mi camino de fe ha sido turbulento, diría yo. Yo vengo de una familia católica en donde la mayor parte de la riqueza de mi fe, diría yo, actual, está allí, ¿no? Ujú. Si bien actualmente yo me congrego en una iglesia evangélica, también reconozco que así como decimos, pues tengo mi raíz en, no sé, en tal, en tales tradiciones o o en tal cultura, yo sí puedo reconocer que mucho de mi raíz de fe está dentro de un trasfondo eh, católico practicante, ¿no? Y lo digo así, y lo digo en un sentido como con mucha, no quiero decir orgullo, sino con mucho como, pero sí, sí, orgullo, como honra de eso, Ajá, porque yo claro. creo que mucho de mi camino de fe también está basado en el tema del silencio y la contemplación. Ok. Y Y creo que eso también a mí me ha ayudado en ciertos momentos de mi vida a enfrentar, ¿no? Los desafíos que se me han presentado e incluso a ver a lo difícil, hablando por ejemplo del tema migratorio, a lo complicado o a aquellos que hacen daño con más compasión, ¿no? Ujú, Yo creo que eso es algo que yo aprendí desde muy pequeña y pues tengo que reconocerlo a quien me lo dio, ¿no? ujú, Entonces, vengo de allá, ahí empecé mi camino de fe y luego, este, pues tuve la oportunidad de estudiar en el seminario presbiteriano, la maestría en divinidades y luego, me, me, me fui a Francia por un tiempo, por un año, a trabajar en la plantación de iglesias. Regresé, me puse a estudiar la salud mental allí con una universidad en España y eso me fascinó. O sea, nunca había visto, aunque mi carrera fue en educación especial, nunca había visto ujú, la salud mental como algo tan importante para nuestro desarrollo humano y nuestro impacto en el día a día con el otro, ¿no? Y más como en esta mezcla de lo teológico y la salud mental, ¿no? ujú. Y bueno, finalmente, yo creo que algo y lo platicamos hace rato, Ver y yo, porque tuvimos una charla muy, muy linda, Sí, lo sí. platicamos como, a mí una de las cosas que más me han impactado en la vida fueron las personas que me han acompañado, mis directores espirituales, y Ujú, eso me hizo pensar en que eso es algo que necesitamos, ¿no? Todas las personas, ojalá que todas las personas de la iglesia en un punto llegáramos a sentir y saber que hay alguien que nos acompaña muy de cerca, ¿no? En ujú. nuestros desafíos Sí. y, y tener estos espacios muy seguros, ¿no? Donde hablar. Y entonces me hice, me entrené para ser director espiritual, pues me tomé todo un entrenamiento de como 3 años y ahora me dedico básicamente a eso. Claro, trabajo para una una agencia misionera que se llama Partners in Community International y que está aquí, es una organización muy pequeña y también colaboro en el Pozo de Vida, que trabaja con víctimas de trata y también hago otras cosas como un proyecto que se llama Umbral. Entonces hago muchas cositas y después de todo dije, bueno, también necesitamos estar preparados para seguir acompañando a la gente bien, Ujú, bien globalmente, ¿no? Plenamente, integralmente. Y entonces actualmente me formo también como terapeuta en psicoanálisis. Entonces, pues todo eso ha hecho que yo mire, por supuesto, al migrante, a la migración, a los oficiales migratorios, todo lo que vemos en el mundo de una manera pues en un sentido diversificada, ¿no? ujú. Eh,
Entonces, esa soy yo creo que una persona en formación y espero que eso nunca se acabe, porque Sí. pues si no, yo creo que el día que se acabe es porque estoy muerta. Entonces, yo espero que no se acabe pronto y en eso sigo. Sí, qué padre. Sí, fíjate que precisamente yo así te percibo como alguien que siempre ha estado preparándose, tratando de aprender más, ¿no? Y es un camino que yo creo que nunca se termina, porque mientras Ujú. más descubres, más te das cuenta de que hay más que descubrir, ¿no? O sea, que no se acaba. Y eh, algo que me gustaría, y fíjate que esto nunca te lo he preguntado, Liz, porque yo te conocí cuando tú ya estabas trabajando con los migrantes, o sea, tú ya estabas como Ajá. más o menos en ese tema, pero nunca supe qué te llevó a ti a trabajar con los migrantes, o sea, ¿por qué entre todos las personas y los problemas que están en el mundo, particularmente por qué con los migrantes? ¿Cómo llegaste ahí? Pues yo creo que a veces, mira, Dios es un Dios gracioso, ¿no? O sea, tampoco es como que te pasan las cosas así siempre revolucionariamente o milagrosamente, ¿no? Pues muy simple. Sí. El primer contacto directo que tuve con migrantes fue justo estando en Francia, Mm. trabajando o estando muy cercana a la población árabe, a la población musulmana, y fue un impacto grande, ¿no? O sea, me gustó mucho trabajar con ellos y poder, este, poder hacer el reino junto con ellos. Ujú. Eh, Después, cuando regresé a México, fue ahí justo cuando me dijeron, ¿por qué no empiezas apoyar en una parte del Pozo de Vida? Pero dentro de esta sección, cuando yo empecé a ser voluntaria en el Pozo de Vida, este, empezó este proyecto con la atención a migrantes en la detección de víctimas de trata entre la población migrante. Y Ujú. eso fue lo que más me acercó. Sí, Ujú. efectivamente, tú y yo nos conocimos ya cuando el proyecto estaba como muy armado, pero Ujú. en realidad empezamos de la nada, o sea, empezamos desde las pequeñas cosas de visitar la estación y decir, ¿qué es esto de trabajar con migrantes? Y específicamente con migrantes del Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Que Ujú. pareciera como una población, pues se parecen a nosotros, hablan Sí. en español, viven en una situación parecida, o cercana, si no, pero la realidad es, ya cuando te vas acercando más y más, es bien diferente, las necesidades se parecen, pero son más profundas y Ajá. así fue como me acerqué al tema migratorio. Te digo, no fue así como que me cayó un rayo del cielo y me dijo, ve con los migrantes. No, no, o sea, que hay un llamado, claro, ahora puedo reconocer justo lo que decías, yo creo que sí, el tema me apasiona y Sí, sí. cuando pasan cosas como las que han estado pasando, por ejemplo, con nuestros hermanos haitianos, sí, o sea, sí, me enoja, ¿no? Sí. Pero, pero en un primer momento yo no diría que era así un llamado claro para los migrantes, ¿no? Ujú. Ajá. Creo que Dios ha ido puliendo en eso, este, pues lo que ha ido haciendo en mi vida. Ujú. Ujú. Sí, sí, claro, porque también yo creo que conforme más, precisamente mientras más vas acercándote al tema, mientras más vas conviviendo con ellos, más te das cuenta lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo que se necesita. Y quizás también Ujú. como todo eso va construyendo, entonces, todo el proyecto, ¿no? De, ok, bueno, pero ahora nos falta hacer esto y Ujú. ahora nos falta hacer esto. Exacto. Y yo creo que es un problema también tan profundo y tan grande que es difícil poder como decir, bueno, solo hacemos esto y ya se soluciona, ¿no? O sea, siempre hay como más a donde se puede ir para poder ir pues no sé si a la raíz, ¿no? O sea, de esto, Ujú. pero bueno, de eso tú nos lo dirás. Y en este sentido, Lit, am, el fenómeno de migración, no solamente aquí en México, sino en el mundo,
muchas veces nosotros lo vemos como desde lejitos, ¿no? O sea, los que no tenemos ningún tema con eso, no, o sea, lo ves en la tele, lo ves en las redes sociales y dices, ah, pues ahí está, ¿no? O sea, sí hay Claro. gente queriendo cruzar, sí hay gente queriendo cruzar, por ejemplo, en estos límites en México, en la zona sur o en la zona norte, pero realmente nosotros no estamos como muy involucrados, ¿no? No sabemos qué implica, no sabemos de dónde viene, no sabemos cuáles son ¿cómo decirlo?, su impacto, ¿no? En el mundo. Entonces, tú que has caminado, que te has acercado más a todo esto, ¿cuáles crees que consideras o cuáles consideras que son las como un gran impacto que tiene el fenómeno migratorio, que lo hace algo más fuerte y algo más grande y algo más difícil de lo que nosotros regularmente vemos? O sea, tú que has estado allá adentro, ¿qué es el fenómeno de migración? O sea, Ujú. qué implica? Mira, yo creo que el primer impacto que debería de llamarnos la atención es como la invisibilidad que le queremos dar. O sea, no queremos saber que el migrante está. Ujú. Quizás suena chistoso porque no es algo, ¿cómo decirlo?, en positivo, sino es algo en negativo, ¿no? El primer impacto que genera es, no quiero saber del tema, ¿no? Y eso justo a nosotros nos pasó, para nosotros sí fue una lucha grande, por ejemplo, este tema migratorio, cuando estábamos empezando y en relación con las iglesias. No era un tema que fuera importante para las iglesias. Tan es así que teníamos en un punto más voluntarios de fuera de una iglesia que voluntarios que pertenecían a una iglesia. Y eso fue algo que nos marcó, o sea, que sí en un sentido definió nuestro actuar en cuanto a cómo enfrentar incluso el tema, ¿no? Con nuestro primer acercamiento no era desde lo espiritual, incluso no sigue siendo, ¿no? En- Desde lo absolutamente espiritual, ¿no? Porque también lo otro, quizás la parte más de trabajo de trauma, también es espiritual, pero no, no, no como normalmente esperamos un servicio, ¿no? Ajá, Entonces claro. yo creo que el primer impacto que la migración tiene, en general en el mundo, es esta parte de mm, esta, casi quiero decirlo, como esta pugna entre el país en donde llegan, que dicen, no quiero saber de estos migrantes o de esta Ujú. situación, y de los mismos migrantes de decir existo y luchar por su propia visibilización, ¿no? Creo que eso es la primera cosa, el primer impacto que hay. Y luego, bueno, vienen otros, que casi podría decir, pues hay muchas áreas, ¿no? Como podemos pensar obviamente en el tema económico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar como país? ¿Y cómo Ujú. lo vamos a enfrentar como iglesia? Si es que la iglesia decide hacer algo que yo pensaría debería de ser de las primeras en la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo texto dice, ¿no? Porque fuiste extranjero. Cuida al, al extranjero. Cuida ¿al quién es el extranjero? Pues el que migra, ¿no? No tengo que llamarle migrante para decir que ese extranjero es migrante, punto, ¿no? O la Biblia no tiene que decir expresamente, cuida al migrante, o excusarme en decir, pues es que no dice que es migrante, por eso entonces no lo cuido. O sea, sí dice, ve por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Y cuando ya pone esto, es Ujú. como nuestros ojos deberían de estar ahí también viendo, ¿no? ¿Cómo voy a cuidar a la viuda? ¿Cómo voy a cuidar al huérfano? ¿Y cómo voy a cuidar del extranjero? Y entonces, en este sentido, creo que el sentir o la idea de todo el tema migratorio debería de rondar en eso y principalmente salir de la boca y de las puertas de la iglesia, porque es un llamado, y más que un llamado, es una, ¿cómo decirlo? Como u- una, un mandato, ¿no? Algo que directamente Dios está diciendo, cuida de estos.
porque tú también lo fuiste. Y entonces, obviamente eso nos lleva o nos debería de llevar a pensar que muchas veces decimos esto de que, pues no somos de este mundo, ¿no? Somos pasajeros, nuestra patria no es esta y todo esto. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, somos extranjeros, nos vivimos como que este mundo no es nuestro hogar, ¿no? Igual con estas personas, ¿no? Igual con estos migrantes. Sí, sí, yo creo que en general es como un gran defecto que tenemos los seres humanos, que de repente aparecen noticias, como muchas que vemos ahora, ¿no? De temas de injusticia, y como que queremos olvidarnos de eso, ¿no? Y los medios ayudan mucho también a veces a que nos olvidemos de eso, ¿no? Porque Claro. en el momento en el que está el boom, sí, miren, ¿no? Está pasando esto, shalá, hay como dos, tres expresiones sobre lo que pasa y luego pues desaparece, ¿no? O sea, hay muchos casos de temas de injusticia, de temas de problemas sociales que están sucediendo, que están ahí y que es muy fácil para nosotros después dejar de verlo, ¿no? O sea, porque como ya no aparecen en noticias, como ya no aparecen en redes, entonces pues ya, ¿no? Se queda ahí. O sea, como por Ujú. ejemplo el tema de las desapariciones. O sea, ¿cuánta Claro. gente desaparece y, y pues aparece, o sea, está en redes y está ahí como que en tendencia unos cuantos días, pero nada más, ¿no? O sea, Claro. y uno no se da cuenta de que hay miles de familias que están buscando personas, ¿no? O sea, hay miles de familias que están sufriendo diferentes situaciones y es muy fácil, ¿no? De repente como decir, pues, quién sabe, ¿no? O sea, seguramente sí están pasando cosas malas, pero muy lejos de mí, o sea, o mientras a mí no me toque, pues hay que lo Ujú. resuelva a ver quién, ¿no? O Así sea, es. que queremos cerrar los ojos, pero el monstruo aparece cuando te enfrentas con esta realidad, ¿no? O sea, Ujú, cuando vas y lo ves y dices, sí pasa, o sea, ujú, sí está aquí, o sea, creo que sí es como muy, muy complicado. Para ustedes, dentro de los ministerios en los que han trabajado, particularmente aquí en México, ujú, porque hay muchas especulaciones respecto a cómo, o sea, hay mucho tema todavía incluso en qué postura tomar respecto a las personas que migran a México. Y te lo digo porque yo he escuchado, incluso he visto en redes y con pena lo digo, gente cristiana diciendo, es que sí, no deberían de estar aquí. O sea, ujú. ¿por qué van a estar aquí los migrantes? ¿Por qué va a estar aquí gente que no tiene papeles? ¿Por qué va a estar aquí gente que etcétera, ¿no? O sea, Claro. incluso de todos lugares de donde migran. O sea, hay gente que sí está todavía como súper en contra de que haya migrantes. Entonces, Ujú. en México, ¿cuál es la realidad, Lid, de por qué la gente está viniendo? ¿Por qué los que vienen de la zona sur? ¿Por qué los que vienen de la frontera norte? Que son muy pocos, pero que llega a pasar también, ¿no? Ujú. Y los que ahora están llegando de diferentes lugares de Europa. Eh, ¿Cuál es la realidad de estos migrantes que llegan a México? O sea, desde lo que se ha visto. Ujú. Bueno, sabemos y yo creo que la primera problemática es el tema de la violencia que se vive en sus países. Y yo sé que muchos mexicanos, y lo he escuchado también, como pues aquí también es igual, ¿no? O sea, no va a haber mucha diferencia entre la violencia de ellos y nuestra violencia, ¿no? Entonces, pero es una realidad que la violencia que experimentan, por ejemplo, en El Salvador, no es algo que nosotros experimentemos tan, mm, tan vivamente como ellos. Voy a poner un ejemplo. Me acuerdo que fuimos allá a hacer una campaña para justo prevenir la migración de manera indocumentada, especialmente, y nosotros lo hacemos no por el tema de que no queramos al migrante aquí en México, sino por los riesgos que corren, ¿no? Ujú, Eh, y entonces hablando, bueno, estábamos llegando a la ciudad de El Salvador y
ese viernes recuerdo que muy rápidamente nos llevaron al lugar donde nos quedamos y ya. Y al otro día fue así como que, ah, qué bueno que llegamos rápido porque ayer fue un viernes negro. Y todos así como que, ¿qué es eso de viernes, viernes negro? Y era como, ah, bueno, es que en este día, o sea, las maras, las pandillas de allá, pues eligen un día, no tiene que ser viernes o algo así, pero eligen un día en donde salen y matan a la gente, a civiles en general, solamente para mostrar que ellos siguen teniendo este control, ¿no? Sobre sobre tal zona o sobre tal colonia o lo que fuera. Entonces, creo que aunque obviamente México día a día se vuelve un país con más dificultades en el tema de la violencia, es cierto que las situaciones de guerrilla han marcado a estos países del sur, ¿no? Especialmente a El Salvador. Entonces, de alguna forma, la violencia que estas personas que migran experimentan, es una violencia diferente, es una violencia que nosotros no hemos vivido o experimentado de una manera tan cercana. Quizás muchos, y insisto, o sea, porque no quiero como minimizar la violencia que algunos estados pueden estar sufriendo, ¿no? Michoacán, Veracruz, ¿no? Con incluso en el norte, ¿no? O sea, Tijuana, Monterrey en su tiempo, este, con, con mucha violencia por el tema del narcotráfico. Pero Sí. allá el tema no es el narcotráfico, el tema es simplemente eh, la violencia por la violencia misma, por mostrar este poder y esta como capacidad de decir, voy a controlar esta parte del país, que a mí me parece muy fuerte. Esa es una de las razones por las que salen. Por supuesto, la otra es un tema de pobreza, de no tener que comer. En algunos casos, pues si hablamos de Haití, o sea, Haití es el país en el Caribe, del Caribe y de América Latina, es el país más pobre, ¿no? Aún con todos los recursos que se le han invertido por años y años, sigue siendo el país más pobre. Entonces, hablamos de que en muchas ocasiones la gente de estos países está comiendo lo poquito que pueden hacer entre literal un poco de tierra y agua, ¿no? Y comer eso. Entonces, me parece que sin minimizar la pobreza que se vive en México y la violencia que se vive en México, eh, con mucha mayor razón deberíamos de tener los brazos abiertos a estas poblaciones que van llegando, ¿no? Y encontrar la manera de asimilarlas, porque no, lo cierto también es que muchas veces ¿qué pasaría si, por ejemplo, dijeran, ay, es que, pues, franceses están llegando? ¿Por qué? No, pues, se inundó la mitad de su país, X razón, ¿no? Se cayó la mitad al fondo del mar o lo que quieras, ¿no? Este, y de repente están llegando a México. ¿A poco los íbamos a ver igual? Sí, no. Claro que no. Y ahí hay un tema no solamente de xenofobia, sino también de racismo, ¿no? De clasismo incluso. Sí. Y podríamos ahí sacar un montón de temas derivados de eso. Ahora, ¿por qué no han hecho tanto ruido con el tema de los migrantes que están llegando de Afganistán? El primer grupo de personas que llegaron de Afganistán, o dentro de ese grupo, recuerdo que una de las cosas que leí eran que venían dos chicas o dos chicos que fueron premios de robótica, ¿no? O sea, tampoco está llegando desde esa parte del mundo gente con la misma calidad del refugio que la gente que viene del sur de este continente, ¿no? Sí. Entonces ya cuando ves eso dices, ay, bueno, pues qué bueno que vienen porque nos van a traer cultura y no sé, más productividad o qué sé yo, desarrollo en tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volteas a ver a los migrantes que suben del sur, que vienen del sur, y entonces, ¿qué dices? No, me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces realmente se genera un temor
mal infundado, porque al final también el migrante que viene del sur no es que no venga, no es que no venga con escuela, ¿no? No es que no venga con habilidades. A veces solamente es nuestra propia xenofobia la que nos impide ver que esas personas sí tienen capacidad de generar su propia vida dentro de nuestro país, ¿no? Ujú. Sí, sí, yo creo que, am, o sea, como esta parte de cuidar nuestros intereses, ¿no? O sea, Ujú, somos bien malos, o sea, somos malos y lo digo malo en el sentido de que inmediatamente cuando pensamos en los migrantes o cuando muchas personas piensan en los migrantes, como que luego se van por la parte de como de decir, ah, sí, pero es que justo, ¿no? O sea, el trabajo ya no va a haber igual, los recursos, entonces ahora, ¿por qué si ellos que no son mexicanos tienen que disfrutar de recursos que hay aquí y que nosotros deberíamos como de tener, ¿no? O sea, siempre viendo primero nuestros intereses, siempre viendo primero que no afecte a México, ¿no? Incluso recuerdo que no sé si fue hace un año o no sé hace cuánto tiempo que cuando vinieron alguna de las caravanas que venían del sur ujú, y que hablaban como de que venían con violencia, ¿no? ujú, Y todos asustados, así de que no, pero es que vienen aquí a crear violencia y a crear caos en un país que ni siquiera es de ellos. Entonces, como siempre, muy así, ¿no? O sea, de nuestros intereses, siempre muy de que no se metan con nosotros, o sea, siempre que sea algo que de alguna manera mínima, y a veces que ni siquiera directamente creemos que nos afecte, descalificamos, ¿no? O sea, es como, no mereces estar aquí. O sea, ujú, eso yo creo que puede ser algo muy, muy delicado, ¿no? Porque ujú, justamente a veces no conocemos las historias que hay detrás de las personas que están migrando. Y algo que yo aprendí cuando estuve con ustedes en Dreams era que nadie migra por porque realmente quiere, ¿no? O sea, no sé si habrá un porcentaje de personas que migren con toda felicidad y que migren con todo gusto porque van a vacacionar. Supongo que aquellos que tienen las posibilidades, ¿no? De pagarse una claro, documentación y de pagarse un vuelo y de pagarse unas vacaciones, ¿no? Supongo que esas personas, pues sí, pero realmente la mayoría de las personas que lo hacen de manera indocumentada y de esta manera en como no lo hacen por necesidad, no lo hacen por gusto, ¿no? O sea, lo por hacen gusto, por necesidad, lo hacen porque hay algo detrás de eso, ¿no? sí. Y bueno, en este camino en el que ustedes han andado, como me platicabas hace ratito, ¿no? O sea, ha sido como empezar poco a poco. Y yo me acuerdo, fíjate que algo que me ha gustado y que algo que admiro mucho del trabajo que ustedes han hecho es que yo los conocí precisamente cuando apenas estaban visitando, ¿no? La estación migratoria Ujú, y acercándose, pero ahora poco a poco he visto que ustedes han ido como caminando más en temas de que se han metido, por ejemplo, con las leyes, ¿no? Con legislaciones, con ujú, derechos ujú, hacia los migrantes. Ahora que se les está también trabajando mucho en esta parte de los afrodescendientes ajá, y le han macheteado mucho, ¿no? Y es algo muy, muy nuevo, o sea, es algo diferente para mí porque yo no estoy acostumbrada a ver que la iglesia se involucre en ujú, temas sociales de esa manera. O sea, casi siempre, y no demerito tampoco el hecho de que sé que hay movimientos, sé que hay grupos de personas que forman parte de alguna religión que apoyan a los migrantes, ¿no? O sea, que les llevan, claro, les dan un lunch, les dan ropa, no sé, cosas que les dan. Y no quiere decir que esto no es importante, ¿no? Pero ustedes se han metido como un poco más allá. ujú. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, particularmente ustedes, eh, ¿cómo han empezado? O sea, como en qué momento dijeron, a ver, tenemos que ir más allá de solamente proveer un poquito y realmente como buscar soluciones que vayan más allá, que vayan con las leyes, que vayan con los derechos y cómo ha sido también este camino. Sí. Pues yo creo que es el pensar de una manera integral, ¿no? Como muchas veces, como iglesia pensamos en que solamente lo espiritual cuenta, ¿no? Pero la realidad es que es súper importante que podamos,
ver cómo lo hacemos de manera integral. Integral significa, pues, obviamente todas las áreas de la vida, ¿no? Y las leyes finalmente forman una parte de estas áreas de la vida. Entonces, al ver algunas posibilidades y algunas como formas de entrar en esta parte justo legislativa y demás, pues obviamente es necesario hacer incidencia, ¿no? Especialmente porque muchas veces hacemos mucha obra social o hacemos mucha obra religiosa, pero no podemos negar que el mundo, este mundo y esta sociedad se rige por ciertas leyes, ¿no? Y que hay que cambiar también la legislación, obviamente, para que estos migrantes no solamente sean visibilizados de una manera social, humanitaria, sino también legal. Un ejemplo, la forma migratoria que se le entrega a un migrante que viene y pide refugio en México no decía claramente, no tenía ninguna frase que dijera le permite el trabajo. Entonces, cuando el migrante iba y decía, no, yo ya estoy regular, yo soy una persona, no soy, soy un refugiado aquí en México, ya vivo aquí, y decían, bueno, muéstrame tu forma migratoria. Y la forma migratoria solamente decía una visa humanitaria, que significa que sin una claridad que tiene el derecho de vivir en México, pero no necesariamente el patrón sabía si podía legalmente o no darle un empleo, o el contratante, pues. Entonces, muchas personas decían, híjole, no me quiero meter en problemas, no sé si se puede o no, mejor no te doy trabajo. Y entonces, ¿qué genera esto? No solamente más pobreza, sino que ese migrante que no puede conseguir un empleo legal o como oficial, formal, más bien, entonces, ¿qué se va? Se va a la calle a pedir dinero, se Sí. va a la calle a prostituirse, se va a la calle a tener un negocio, pues informal. Y entonces, que viene el mexicano y dice, mira, este migrante me quita el dinero. Sí, pero nuestras leyes no están hechas para que diga en su tarjeta que sí puede recibir un trabajo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, era importante hacer ver a la ley, ¿no? A la parte oficial, pues que necesitábamos ver esos cambios, ¿no? Entonces, detalles así que si uno lo piensa, realmente van teniendo impacto en más, en un mayor, en un sentido más global, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas. Yo creo que por eso es importante que estemos pendientes no solamente de atender la parte espiritual o social, ¿no? O sea, en este sentido de llevar el evangelio, de compartir la palabra o de decir, pues te da hacer un plato de comida, sino también de ver cómo nuestro país puede ser un mejor país para recibir a la gente en todos los sentidos, ¿no? Ujú. Sí, 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 cuidar el derecho, ¿no? De cada persona. Claro, Y creo que en ese, o sea, yo creo que el tema, fíjate que el tema de los derechos humanos aquí en México ahorita está, ¿no? O sea, no sé, es todo un tema. sí, Y si lo ponemos como ¿cómo decirlo? O sea, en referencia a la iglesia y en referencia a, a cómo se defienden, a cómo se legislan también, es como complicado, ¿no? De repente, por ciertos derechos que ahorita se están buscando, ¿no? O sea, y que en muchos sí puede ser que la iglesia no esté como completamente de acuerdo por diferentes razones, ¿no? Pero hay muchos por los que sí debería de luchar, o sea, por los que la iglesia sí debería como claro, de decir, oigan, ay, aquí van a hacer un poquito de ruido. O sea, ¿por qué no están como cumpliendo, ¿no? Con estos, o sea, ¿por qué no se está cumpliendo este derecho? ¿Por qué claro. no se está haciendo lo que se debería de hacer? Y en eso, eh, digo, ya nos dijiste ahorita, pero ¿cómo has visto tú esta experiencia de la iglesia? O sea, ¿cómo la iglesia, en tu caminar de estos años que tú llevas, cómo se ha presentado, de qué manera ha participado, si es que ha participado, qué respuestas ustedes han encontrado, si se han acercado a iglesias de diferentes denominaciones, incluso de diferentes religiones, ¿cómo ha sido como esa participación realmente? Este,
Pues creo que a la iglesia le tomó mucho tiempo, no trabajo, sino tiempo, creer que la propuesta del cuidado al migrante, del acercarse al migrante, era válida, ¿no? Em, en ese sentido, yo creo que nos tomó unos 2 o 3 años antes de que una iglesia, o sea, sí, como iglesia, dijera, ah, sí, mis jóvenes o nosotros nos comprometemos con ustedes. Fue un trabajo de experimentar mucho rechazo, pero también este, de ver, por ejemplo, en lo individual. Yo creo que curiosamente la iglesia que se fue formando fue la iglesia que se fue construyendo cuando los jóvenes decían de forma individual, yo voy, ¿no? Mi iglesia no se compromete, pero yo los escuché y yo voy. O yo te sigo en las redes sociales y yo quiero apoyar. Y entonces, esa fue la iglesia que respondió, ¿no? No la iglesia como comunidad, tristemente, sino la iglesia que fue tocada en un sentido por lo que veía en nuestras redes sociales o cuando de repente nos invitaban a predicar o a compartir sobre esto. Entonces, esa fue la iglesia que fue respondiendo. Em, la iglesia como institución, de diferentes instituciones, diría yo que le tomó más tiempo hacerlo, que yo creo que todavía para algunas es difícil y lo difícil no ha sido comprometerse con el tema. Tristemente lo difícil ha sido ver que no quiere, o el trabajo no es que no quiera, quizás les ha sido difícil el ver que hay gente que no va a la iglesia y que se compromete de la misma forma o en mayor forma que la iglesia misma, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, nosotros en los ministerios con los migrantes decidimos que cuando una iglesia decía, quiero donarte para esto, sea ropa, sea dinero, sea comida, sea dulce, sea lo que sea, nosotros normalmente no lo aceptamos. La primera cosa que les decimos es, antes de hacer eso, quiero que vayas y veas, Ujú. y después podemos hablar Sí. de lo que quieres donar, porque es muy fácil dar sin ver, es muy fácil dar lo que te sobra o lo que tú quieres, Ujú. pero es muy difícil ver y frente a esta toma de conciencia, decidir esto es lo que necesitan y porque esto es lo que necesitan, esto es lo que voy a dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si normalmente nosotros decimos, ven y ve y después das. Ujú, Sí, sí, yo creo que una experiencia que yo tuve cuando, cuando empecé a estar con ustedes en la estación y que tú me lo decías, ¿no? Antes de, como de empezar o antes de poder hacer como un compromiso, me dijiste eso, ¿no? O sea, venir acá es involucrarse, o sea, es ujú, involucrarse y es involucrar eh, el corazón también, ¿no? O sea, porque no solamente estás como yendo y bueno, vengo aquí y como hacer, como lo platicé el otro día con una amiga, una buena obra y ya me voy. O ujú, sea, porque creo que también a veces pasa eso, ¿no? O sea, frente a cosas así como que sí dices, ay, pues sí, me siento mal, debería hacer algo por, y solamente haces como un poquito y lo dejas, ¿no? Pero el caminar con los migrantes es involucrarte muchas veces con sus historias, ¿no? Historias que a claro. veces son muy duras, o sea, muy Ujú, duras, muy difíciles de asimilar. Y creo que esa parte, pues a veces como iglesia nos hace falta en general, ¿no? O sea, ujú, no creo que, o no digo que absolutamente la iglesia en algún punto quiera o se niegue como a participar, pero precisamente creo que más bien las formas desde donde las ha querido hacer no son personas correctas, ¿no? O sea, porque nada más nos han enseñado a decir, ah, sí, pues hacemos esto y ya, juntamos despensas y lo hacemos y hasta ahí nada más, ¿no? Y quizás esa es la razón por la que no nos hemos todavía conmovido demasiado y no nos hemos todavía eh,
como ser, no hemos sido todavía tan empáticos con esta situación porque quizás no lo entendemos, ¿no? O sea, no lo hemos vivido, no hemos escuchado estas historias. Claro. Entonces, ¿tú qué piensas, Liv, que podríamos nosotros como personas que formamos parte de una iglesia o las iglesias como tal, tú crees que las iglesias como la organización que son en este momento, porque muchas, o sea, realmente la iglesia es una organización, si lo pensamos dentro del Estado, o sea, como alguien, como una institución que forma parte del Estado, yo he creído que las iglesias son organismos fuertes, o sea, Ujú, tienen derechos, se constituyen ujú, eh, legalmente, o sea, se ven, ¿no? O sea, tienen una presencia en el Estado y tienen derechos y todo. ujú. Y yo siempre he creído que nosotros tenemos una voz muy importante, ¿no? Para bien o para mal, porque a veces Claro, no lo utilizamos tan para bien como deberíamos, ¿no? Pero ¿crees que la iglesia podría hacer más? O sea, como la institución sí, que por es ahora. supuesto, ¿Qué por podría supuesto. hacer? Fíjate que curiosamente, la mayoría de las casas del migrante que están, por ejemplo, en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de México, yo solo conozco una de una iglesia evangélica, una. Y las demás, todas son de iglesias o son asociaciones civiles, ¿no? Como sin denominación, pero en su mayoría vienen de la Iglesia Católica. Mm, Este, Eso yo creo que a mí me parece un desafío grande. La única iglesia que conozco que recibe migrantes y que se vuelve literal el domingo iglesia, porque el resto del tiempo es un refugio para migrantes, este, es una pequeña iglesia ya por observatorio, ¿no? Que ujú, va ahí manteniéndose con lo que básicamente del día a día le llegan de las donaciones, ¿eh? O sea, ni siquiera es como algo muy establecido y que digas esto es solamente migrantes, ¿no? El pastor desde que llegan les dice el domingo esto es una iglesia y hay que pararse temprano, hay que limpiar, hay que acomodar para que sea templo y después del domingo tú llegas entre semana, eso es puras camas porque ahí viven los migrantes. ujú, Ahí donde tú el domingo estabas aplaudiendo o leyendo el texto o lo que fuera, o sea, desde el púlpito hasta la puerta, todo es cama. Entonces, yo creo que la iglesia realmente, si quisiera, podría tener todos sus salones sociales con esta disponibilidad de abrir las puertas al migrante, ¿no? Sino ajá, bien para que se queden, por lo menos para ser comedores comunitarios. ujú, Ujú. También pienso que, o sea, hay muchas iglesias que podrían actualmente involucrarse en el tema migratorio de decir, bueno, voy a ir a acompañar a estos migrantes que ya están en casas del migrante, voy a ujú, ir a hacer, abrir algún espacio, ayudar a ser voluntario, o sea, no sé, ¿no? A miles de cosas que se necesitan. Realmente creo que como iglesia nos ha faltado la, la disposición de querer tomar un compromiso en pro, en favor de esta población. Porque de ujú, que hay opciones, hay opciones. El problema es que obviamente requiere un esfuerzo, un compromiso, que es muy fácil nada más decir, ay, voy y te echo la bolsita de ropa que me sobra, ¿no? Pero es muy difícil decir, me comprometo a que domingo tras domingo o sábado tras sábado o una vez a la semana voy a estar aquí, pase lo que pase, ¿no? ujú, Entonces, me parece que va por ahí, que la iglesia realmente podría tomar un compromiso con ellos de esa manera, ujú. ser fiel a lo que... Sí, y hay iglesias, Liv, que estén, o sea, iglesias cristianas o iglesias presbiterianas, bueno, y le digo porque yo vengo como de una tradición más presbiteriana, pero em, fíjate que en algún momento, no me acuerdo, creo que fue en un aniversario de Dreams que tuvieron en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, hubo una persona que venía, no sé de qué país, y vino a darnos charlas sobre el tema de la migración. Y Ajá, él nos decía que a veces había, o sea, que no sé en qué partes de aquí, de aquí de México había no sé si era un sacerdote o algo así, o alguien
que estaba tratando de ayudar a los migrantes y que fue a la cárcel incluso, o sea, Ajá, porque algo hizo que no debió de haber hecho de acuerdo a las leyes, pero que realmente los migrantes necesitan en ese momento. ajá. Entonces, no me acuerdo no sé si tú te acuerdas de eso que contó. No me acuerdo exactamente de esta charla, pero sí recuerdo quién fue Nate Bacon, que justo él es misionero católico allá en Guatemala. Ajá. Y sí, él vino a darnos una charla porque justo su primo es el autor de uno de los libros que estoy dejando para recomendarles, de David Bacon, acerca de este tema del derecho de quedarse en casa. Creo que se llama así, el derecho de quedarse en casa. Este, y sí, claro, o sea, de que hay experiencias de ese tipo en un sentido, a veces ayudar al migrante es como el alemán ayudando al judío, ¿no? En la Ujú. Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, sí, la ley nos dice, pues si tú ayudas a un migrante a ir de un punto a otro, eso es tráfico de personas, ¿no? Uy. Entonces, obviamente que eso te vuelve una persona que comete un delito. Entonces, Ujú. hay que encontrar la manera de ayudarle sin cometer este delito, ¿no? Sin Ujú. decirle, te llevo. Si la ley dice, quizás es un mal consejo, ¿no? Pero si la ley dice, lo tienes que llevar, pues entonces te digo, mira, el camión, a mí, yo lo he visto pasar por aquí y yo he visto que cobra 5 pesos y mírate, casualmente tengo 5 pesos que me sobran y tú espérate unos 15 minutos porque creo que como que tarda 15 minutos, eso me han dicho, ¿no? O sea, tienes que encontrar la forma de decir, te voy a ayudar sin Ajá. estar haciendo algo que la ley me prohíbe hacer, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, y bueno, Dios tiene gracia sobre las personas que hacemos esas cosas. No, o sea, sí, en muchas ocasiones implica, o ha implicado, imagino, para ustedes arriesgar el pellejo, ¿no? O sea, me acuerdo Sí, también y esto, fíjate, no sé honestamente porque quiero platicar de este tema, pero igual ya sea en otra ocasión, por el tema de la trata de personas y las mujeres que están en el comercio sexual, ¿no? ajá. Y luego por ahí nos contaban también historias de que pues sabemos que ese es un tema y es un ambiente sumamente hostil y peligroso, ¿no? O sea, Ujú. más de lo que nos imaginamos. Y muchas veces tenían que buscar estrategias para ayudar a estas mujeres. Y aún Claro. así es un tema que se trata, y yo lo he visto, ¿no? O sea, Pozo de Vida lo trata con mucho cuidado, ¿no? Porque es Ujú. algo que cuesta mucho y que se tiene que hacer así porque se arriesgan el pellejo, o sea, quienes van, quienes participan a veces Claro. como en los rescates que han hecho, es arriesgar el pellejo. Y Ujú. ustedes, o sea, ¿les ha pasado muchas veces o en alguna ocasión que arriesguen el pellejo por Pues buscar? digo, ahora las contamos con mucha risa. En ese tiempo, pues sí fue como un gran susto, pero sí nos ha pasado. Justo nos pasó fuera de la estación migratoria tratando de ayudar a una migrante, que además fue una solicitud de la estación migratoria, y la migrante terminó persiguiendo a París con un cuchillo, tal cual, ¿no? Y con una piedra. Entonces sí fue como un escándalo y fue súper, sí fue peligroso. Y Ajá, bueno, también otras historias donde hemos visto a una mujer migrante afuera diciendo, pasando la noche en la calle y dijimos, pues no, no vamos a dejarte aquí, ¿no? O sea, vente a la casa y claro, todo el mundo dijo así como que, ¿cómo se ves que no te iba a matar, que no te iba a robar en la noche, que no, o sea, era como, o sea, claro, por supuesto que en nuestra mente están esas posibilidades, pero ujú, también ella iba a quedar en la calle, sí. ¿no? Y si fuera yo, si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, si fuera mi amiga, yo quisiera que alguien le ayudara, ¿no? Ujú, Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? sí. Y si, y si no puedo decir, pues yo no quiero vivir así, o yo no podría estar en esta situación, ¿por qué dejaría que otro lo estuviera? Ujú. Sí, sí, es bien complicado. O sea, y porque como precisamente
con el tema de la migración hay mucha desconfianza. Yo Claro. también me acuerdo que en una ocasión, y creo que hasta te escribí, ¿no? Que estaba en la estación de Tasqueña y se acercó una persona que me decía que venía de no sé qué lugar, que no era de México, pero evidentemente era una persona que estaba migrando ilegalmente. Y me dijo, es que me citaron y no vinieron por mí, no tengo dinero, no sé dónde ir. Y yo como que entre que decía, pues sí lo quiero ayudar porque ya había como estado en Dreams y conocía más o menos el tema, pero una partecita de mí sí como que decía, híjole, ¿qué tal que se me quiere robar? ¿Y qué tal que sí? No sé, y creo que eso muchas veces nos limita, ¿no? También nos limita como a ser muy indiferentes, o sea, y nos limita a ser indiferentes no solo con eso, sino en general. O sea, Sí, cuando una claro. persona se acerca y te pide dinero, cuando una persona te dice, sabes que es que mi familia está enferma, necesito para la medicina. Y eso nos ha llevado a nosotros como seres humanos, como ciudadanos mexicanos también, a ser muy indiferentes, ¿no? Y muy Sí. desconfiados de decir, no, pues Ujú. no sé, o sea, no sé si debería de ayudarte o no debería de ayudarte, o si creer o no, porque a lo mejor este dinero, y es que también pasa mucho, ¿no, Lid? O sea, el tema de que mucha gente también Que sea un finge, engaño, claro. ajá, o sea, finge, te engañan y al ratito los ves. Claro, sí, y yo creo que ahí es donde hay que aplicar el discernimiento, ¿no? En ese momento. ¿Qué, qué es lo que estás sintiendo? Cómo discernir si esa persona es, en ese sentido, real, si esta solicitud es real, porque es cierto, o sea, uno también tiene que pensar, la gente que vive de eso, ¿cuánto no habrá pasado para tener que vivir o aprender a vivir y a sobrevivir Ujú, tejiendo redes de mentiras, ¿no? ujú, Entonces, no es solamente lo que veo ahorita, sino lo que está detrás de ese ahorita, ¿no? ujú. Ujú. Sí, 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 yo creo que sí es como yo pienso que es como una de las cosas que nos ha privado mucho, ¿no? O sea, al menos de manera personal, que si de repente digo, ah, sí quiero ayudarles, pero ¿y qué tal que si no? ¿Qué tal que si no Ajá, claro, es claro. lo más correcto, ¿no? Y Ajá. bueno, me gustaría también preguntarte, ¿cómo esto de cuando tú empezaste o tú tienes como, no sé, tu primer, como lo llamamos nosotros, tu primer encuentro con el Evangelio, y tú conoces, empiezas a conocer sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la fe, eh, de eso, como sea que haya empezado, ¿cómo cambió tu experiencia de fe a lo que tú consideras como experiencia de fe al día de hoy? Porque sé que en este tiempo has participado en muchos otros grupos, ¿no? Ahorita estás en Pozo de Vida. Pozo de Vida también es es una asociación, Pozo de Vida, una Sí, organización, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Y, y eso obviamente pues te lleva a vivir tu fe de una manera diferente, ¿no? O sea, creo Ujú. que en lo poco que yo he podido conocerlos, participar y todo eso, a mí sí me ha cambiado, o sea, me cambió muchísimo mi experiencia de fe. Y me gustaría preguntarte cómo cambió la tuya de cuando tú conoces el Evangelio y a lo que al día de hoy tú consideras como tu experiencia de fe. Ujú. Yo creo que, a pesar de que estudié teología, yo creo que uno no termina nunca de conocer a Dios, ¿no? O sea, siempre es como que hay una incógnita en el camino, ¿no? Creo que mi experiencia de fe ha sido de crecimientos y de sorpresas. Siempre digo, Dios no es Dios de blancos y negros, es Dios de colores, ¿no? O sea, si Dios sí tiene un pin de arco iris, nos guste o no, y que se entienda como se entienda, pero Dios sí lo tiene, ¿no? Y para sorpresa nuestra, también es una invitación a tenerlo, a ver el mundo en colores, ¿no? Y creo que mi experiencia de fe ha cambiado en este sentido, de no ser quizás querer buscar un Dios tan perfeccionista, ¿no? De decir que Dios quiere todo, como dicen por ahí algunas iglesias, Dios es un Dios de orden, ¿no?
y lo ponen así casi como que ni una pluma como, ni una pluma se mueve, ¿no? Y es como, mira, tú creces y te das cuenta que sí, se mueven plumas y de repente Dios no le sopló, ¿no? Pero Dios estaba ahí. Yo no estoy diciendo que no esté. Dios estaba ahí, Claro. pero Dios no echó el airecito. Entonces, esa parte creo que ha sido parte de mi camino de fe, descubrir que Dios siempre está. Bajo cualquier circunstancia, Dios siempre está, Ujú, pero no es un Dios que siempre esté haciendo, ujú, ¿no? Y entonces eso ha sido, este, creo que lo que más he aprendido o de la forma en cómo más ha cambiado. ujú. Ujú, Sí, y que puedes ver precisamente a Dios como de diferentes formas, ¿no? ujú, claro. Abrirte a esta, sí, como abrirte a esta posibilidad de que Dios se ve de diferentes formas. Ujú, Y o sea, yo sé que ustedes ahí en la estación de repente los acompañan, ¿no? A los migrantes en el tema espiritual, ujú, pero, pero precisamente algo que yo veía era que no era solo desde su tradición o desde su liturgia, desde su forma de ver a Dios, ¿no? Sino ujú, cómo lo ves tú, o sea, y digo, también porque vienen desde otros lugares, vienen desde claro. cosmovisiones, y entonces Ajá, es como muy padre, ¿no? O sea, esa riqueza de poder ver a Dios en muchas formas, sí. la gente también lo entiende de diferentes maneras, Ujú, es algo que trae muchísima riqueza. Y algo que quiero preguntarte por último, o bueno, no por último, pero antes de la última pregunta, sería, ¿cómo podemos nosotros, Liz, en nuestro día a día, con nuestras pequeñas acciones, con nuestras pequeñas decisiones, nosotros como ciudadanos, como creyentes? Y lo digo porque muchas veces, y no me quiero refugiar en esto tampoco, porque sé que podríamos hacerlo, pero muchas veces sé que hay jóvenes cristianos que están inconformes también, ¿no? Con que sus iglesias a veces no hagan más, sus liderazgos, quienes deberían ujú, de tomar las decisiones importantes o de tomar los planes, incluso también las decisiones financieras importantes, no lo hacen, ¿no? Pero hay jóvenes que están en sus iglesias y que desde sus iglesias dicen, yo quiero hacer algo, o sea, yo ujú, quiero hacer algo para marcar una diferencia, para, no sé, ayudar, colaborar. ujú, ¿Qué podríamos hacer nosotros en nuestro día a día, aunque nuestra iglesia a lo mejor no lo esté haciendo, pero qué podríamos hacer nosotros ujú. para apoyar en este sentido? Yo creo que siempre es posible involucrarse de manera voluntaria en algo, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión, este, alguien que quería formar un grupo de voluntarios me decía así como que hay que pedirle permiso al pastor. Y yo dije, no, no, o sea, calma, ¿no? No te estás, clavando aquí de por vida, o sea, no vas a ser mártir ni nada. Vas a venir y vas a hacer algo como si fueras, a visitar a tu primo, a visitar a un familiar, a a hacer la vida con alguien más. O sea, no es como que no es algo que tu pastor tenga que autorizarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, y a lo mejor, perdón por aquellos pastores que me escuchen y digan, pero Lee tenía que pedirme permiso, discúlpame, este, pues dile que te pida permiso. Yo diré que no, o sea, si Dios pone eso en tu corazón, Dios tiene que darte el permiso y cuando te lo puso eso en tu corazón, ya te dio el permiso. O sea, ya lo que tienes que hacer es actuar. Entonces, ¿qué hacer? Pues involúcrate en algo, o sea, sé voluntario en algo. Yo creo que si está en el corazón de alguien, es ve y toca la puerta. Ve y toca la puerta, pregunta, me interesa el tema, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy? ¿Cuándo vas? ¿En qué te ayudo? O sea, eso, ¿no? Sea con los migrantes, sea con el tema, no sé, de gente en situación de calle, sea cuidando a perros, lo que sea, ¿no? Pero involúcrate y comprométete. Creo que cuando
estábamos, o cuando hacemos esto de los voluntarios para ir a estaciones migratorias o visitar alguno de los proyectos, especialmente con migrantes, siempre digo, bueno, esto es un compromiso, o sea, no, es muy raro, a veces lo hacíamos en ocasiones, esta parte de ven y ve, con personas muy particulares en este sentido de que solamente querían donar, pero cuando se trataba de voluntarios a largo plazo, yo siempre les decía, necesito saber, pues, que realmente quieres comprometerte, ¿no? Porque no es un zoológico, Ujú, no es un, ay, perdón, no es un museo al cual ir a ver piezas, ¿no? O un zoológico a donde ir a ver qué nuevo llegó. No, es tratar con personas. Y entonces, es comprometerse. Diría que pregunten y se comprometan, ujú. básicamente. Y en Dreams, o sea, el ministerio que ustedes están llevando ahorita, ¿qué programas tienen? ¿Qué opciones tienen como para que la gente Ujú. pudiera participar ahí? Ajá. Ahorita, estamos visitando una casa del migrante y haciendo, por el momento, por todo el tema, obviamente, de la pandemia y demás, estamos visitando una casa del migrante ahí por la zona de Tlatelolco, en la Ciudad de México, y es en este momento algo muy, muy específico como acompañamiento pastoral. Es justo como un tipo de servicio, un tipo de liturgia, ¿no? Ujú, Muy genérica, siempre digo yo, así como que lo que dice, o sea, el material de la medicina, ¿no? La sustancia ujú, activa, eso es lo que hacemos, nomás la sustancia activa. No metemos cosas muy particulares de tal o cual denominación. Ajá. ujú, Ahorita estamos en eso, pero justo también estamos en el desarrollo poco a poco, ¿no? Con las precauciones y demás, de abrir espacios de escucha, de tener acompañamientos pastorales más focalizados, del trabajo con niños, etcétera, etcétera. Ujú. Por ahora empezamos en esta casa del migrante y ujú, bueno, esperamos que poco a poco y en algunos meses podamos ya regresar a las actividades normales de estaciones migratorias y ujú. contactar a otros casas del migrante. Ujú. Ok, sí y es importante como hablar de esto y como decías, visibilizarlo, ¿no? Saber, por ejemplo, que hay muchas situaciones que viven los niños, que viven las mujeres. Ujú. eh, y yo creo que algo que podemos hacer también desde nuestro lugar es visibilizarlo, o sea, que no se Claro. vive como hundido, ¿no? O sea, sabemos Ujú. que hay situaciones que se viven en la frontera con Estados Unidos, que se viven incluso en otros países, ¿no? Entonces, no solamente lo que pasa en México, sino lo que pasa en otros países, creo que también es algo que nosotros podemos apoyar, es no ignorándolo, es haciéndolo visible, es como esta parte de, mm, de decir si hay problemas, o sea, si hay Ujú. problemas, si hay, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Si hay casos de violencia, si hay Ujú. casos de abuso con los migrantes que vienen desde diferentes lugares, Claro. si hay casos de explotación laboral también, ¿no? O sea, con muchos Ujú. migrantes que están acá. Si hay casos de los niños que muchas veces también los roban o les hacen cosas, ¿no? O sea, sufren violencia en el camino. Ujú. Entonces, investigar, ¿no? O sea, leer, Claro. yo creo que esa parte es algo en lo que tenemos que ser más intencionales, porque Ujú. regularmente las redes sociales siempre nos van a mostrar las cosas bonitas, las cosas que nos agradan, Ujú. pero creo que también tenemos que buscarle y saber qué está pasando con el mundo, o sea, qué está Claro. pasando con los migrantes y bueno, seguramente también ahí si ustedes siguen las redes de Dreams, si siguen, por ejemplo, el Pozo de Vida, que son Ujú. grupos que están trabajando activamente con estos temas, que son muy delicados, pero que son muy importantes también, eso nos va a llevar a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros para nosotros darnos cuenta de que algo está pasando, ¿no? Primero, nosotros, para también después como hacer algo, ¿no? Porque pues, si ni nosotros a veces sabemos, ni buscamos, ni nada, pues menos podemos tampoco como Ujú. hacer algo. Y la última pregunta, Ali, que les hago a todos los invitados es, ¿qué te preocupa de la iglesia en el presente? Que siga ensimismada. Me preocupa mucho que
me preocupa mucho que pasemos a las nuevas generaciones el mismo discurso domesticado, el mismo discurso de la solución, la solución simple es compartir el evangelio, ¿no? Pensando en lo reduccionista que sería esta frase, ¿no? En ese sentido. Eso me preocupa mucho, que las generaciones las generaciones jóvenes, de cristianos jóvenes, con toda la energía y potencial de creatividad que puedan tener, se queden solamente hablando de lo que hablamos en el siglo XVI o de lo que se habló en el siglo XVI, ¿no? Cuando ya nuestra sociedad es otra, nuestra vida es otra, nuestras problemáticas son otras, y que sigamos siendo tan reduccionistas, teniendo un evangelio que diga la solución es Cristo, y no abramos los ojos a lo que significa que la solución sea Cristo. ¿Sí me explico? O sea, no quiero solamente decir como, eso no estoy diciendo eso, y lo aclaro porque la gente luego interpreta lo que quiere, ¿no? Y ya sé, ya me lo han hecho, gracias. Lo aclaro justo por eso, o sea, no estoy diciendo que la solución no sea Cristo, el problema es que decimos Cristo y pensamos, en el blanco, de cabello largo, en el texto bíblico, y eso no es nada más. Nada. O sea, que se encarne, ¿no? Exacto. Sí, eso me preocupa mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Lid, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Bere, por invitarme y por revolucionarnos de esta manera. Yo creo que sí es bien importante hablar de estas cosas en público y en privado. Sí, claro, porque casi siempre, y fíjate que bien chistoso, porque casi todas las conversaciones que estoy como trayendo a la mesa son conversaciones en realidad que yo tengo, o sea, que yo tengo con amigos, con las diferentes personas a quien me estoy invitando, pero ahora quise hacerlo público, ¿no? O sea, quise como compartirlo con las demás personas, porque sé que hay muchos jóvenes como yo que se han hecho las mismas preguntas, que se han cuestionado y que han estado en una situación muy similar a la mía, ¿no? Es decir, pero es que siento que hay algo más, o sea, siento como que no todo es lo que me han enseñado, ¿no? Y no quiero decir tampoco que todo lo que nos enseña la iglesia es malo, pero creo que sí nos hace falta mucho más. Y sobre todo porque sé que hay más, o sea, yo sé que hay más, yo sé que yo que he caminado, yo que he conocido ministerios, digo, yo sé que hay más, o sea, sé que la iglesia no es solamente este cuadrito chiquito. Entonces, eso es lo que quiero que la gente también entienda, que sí hay gente haciendo algo más, ¿no? Y motivarnos a nosotros mismos a hacer precisamente, dar como ese pasito adicional. Entonces, pues, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este episodio que yo creo que nos deja pensando mucho y con un desafío. Lid nos va a recomendar algunos libros y van a estar por ahí disponibles también en la página web, que es www.enbuscadeuncristiano.com. En ese blog, recuerden que pueden encontrar en los extras la información acerca de nuestros invitados, pueden encontrar los libros que nos recomiendan, por si quieren ustedes conocer un poco más sobre Dreams, si quieren conocer un poco más sobre el Pozo de Vida, que también quizás más adelante tendremos oportunidad de platicar un poco más sobre este ministerio. Y pues nada más, gracias por quienes han seguido estos podcasts, quien ha seguido en YouTube, en Spotify, en las redes sociales. Muchas gracias por sumarse, por estar interesados y pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Súper bien en todo lo que estás haciendo. Gracias. Esa búsqueda y ese crecimiento. Gracias, Bere. Gracias por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Bye.